la grabación de la clase que me estaba olvidando. Gracias por conectarte, profesor, y solamente pensaba hacer quizás una primera introducción general de lo que buscamos tener con esta sesión y luego abrirlo a la exposición que pueda hacer, o en realidad algunas preguntas que tenía pensado hacer en sí, para ponernos a todos en contexto. No, justo estaba comentándoles a los chicos que en esta última semana del curso, en las últimas 2 semanas del curso se ha estado tratando el tema de los remedios y patologías del negocio jurídico, y el, el octavo pleno casatorio es un buen caso como para ver aciertos y desaciertos que se tiene sobre ello tanto en la jurisprudencia como en todo lo escrito y discutido alrededor del octavo pleno casatorio. Eso es un poco lo que ha estimulado algo de las discusiones que hemos tenido la semana pasada y esta semana, y dentro de eso, escuchar de la experiencia tuya, tanto en haber opinado sobre el tema como la experiencia propiamente dicha de haber participado en el pleno casatorio. Va a ser interesante de tener la oportunidad ahora de discutirla, ¿no? Como digo, no solamente en la opinión que seguramente nos puedas transmitir respecto de cuán válido o útil termina siendo el pleno casatorio o no, pero también con la propia experiencia de los entretelones, tal vez, de lo que ha sido ese pleno casatorio, incluso con la participación de algunos de los actores, tanto a nivel de los que lo decidieron como a nivel de los que participaron como amicus curiae. Entonces, eso es un poco la idea de la sesión ahora. Solamente para ponerlos también a todos en contexto, tenemos la participación del profesor Rómulo Morales. Seguramente muchos ya le conocen, que es profesor de nuestra facultad. Para darles una breve biografía del profesor, Rómulo es abogado graduado por la Universidad de Lima, es magíster por la Universidad de Roma Tor Vergata Roma II, es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha efectuado estudios de especialización en Derecho Romano y en Responsabilidad Civil en la Universidad de Roma La Sapienza. Es profesor honorario de la Universidad Particular de Chiclayo y la Universidad San Pedro de Chimbote. Es director de la maestría en Derecho Civil en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es profesor a tiempo completo del Departamento Académico de Derecho de nuestra universidad, ¿no? Y además por cierto, así hemos sido o alumnos o jefes de práctica varios de los profesores de instituciones de derecho privado 2 de la Facultad de Derecho, así que también es un honor tenerlo en nuestra clase. Y digamos, la idea sería, o la dinámica en principio va a ser unas preguntas como para iniciar la discusión que voy a hacer yo para comenzar, y luego abrirlo a la discusión con los alumnos si les parece bien. Entonces, comenzando con eso, profesor, era el primer punto de los tres que pensaba ahí delinear la discusión, era ese primero, ¿no? Respecto de la opinión sobre qué perspectivas da cómo se resolvió el octavo pleno casatorio, que es, digamos, tardó tanto en salir y que luego de salir también ha generado una serie de distintas opiniones, ¿no? Y dentro de ellas incluso también les hemos puesto a los alumnos el material de una publicación que hiciste en Gaceta Civil hace un tiempo, ¿no? Donde ya se delinea un poco de la opinión que tienes sobre el tema, pero que quizás nos puedas ampliar un poco más sobre qué perspectivas da cómo terminó resolviéndose al final el octavo pleno casatorio, para comenzar desde ahí a la conversación. Bueno, buenas noches, José Carlos. Te agradezco por la invitación y por compartir con tus alumnos y alumnas sobre este tema tan interesante, ¿no? Que tiene que ver sobre la falta o no de poder de disposición o de legitimidad, ¿no? En este caso concreto, ¿no? Sobre bienes conyugales, ¿no? Bueno, el octavo pleno demoró muchos años. Puede haber muchas razones, ¿no? Muchas razones por qué se demoró, no lo sabemos, en verdad. Uno puede deducir muchas, pero quizás una explicación es que no hay un criterio todavía claro, uniforme, ¿no? Entre los jueces supremos de la Corte Suprema sobre este requisito de eficacia, ¿no? Que es la falta de legitimidad. Ahora, ¿cuál es
la problemática en verdad sobre este tema en concreto, más allá del caso concreto, ¿no? Que no sé si puedo compartir pantalla, José Carlos. Sí, sí, debería estar habilitado, a ver si no, Sí, sí, porque sí, sí. ya. Ok. El octavo pleno parte de un caso, ¿no? Un caso muy concreto, que es el que está aquí en la pantalla, ¿no? Eh, Porque la primera pregunta que uno tiene que hacerse es qué está detrás del problema, ¿no? Y el problema, en realidad, eh, el problema concreto es el que está ahí en la pantalla y es también la aplicación de una disposición normativa que es el artículo 315 del Código Civil Peruano que señala que todo acto de disposición de gravamen requiere la intervención mancomunada de ambos cónyuges, ¿no? Eso es lo que dice. Lo que ha sucedido durante muchos años en la jurisprudencia nacional es que no se ha sabido con certeza aplicar qué remedio es aplicable, ¿no? La nulidad por fin ilícito, nulidad por imposibilidad jurídica del objeto, nulidad por violar normas imperativas, nulidad por, ¿no? Por violar normas de orden público, ¿no? Es decir, no se ha sabido aplicar la disposición normativa porque evidentemente el 315 simplemente establece la hipótesis, ¿no? Pero no señala la consecuencia. Eh, Ahora, la pregunta es si el caso concreto del octavo pleno tiene que ver con el artículo 315 del Código Civil Peruano, ¿no? Si ustedes ven, este es un caso donde hay un bien inmueble que se adquiere bajo el régimen de las sociedades gananciales, ¿no? Norberto Choque y Catalina son los adquirentes. Y luego, este bien que fue adquirido por las sociedades gananciales fue poseído por Karina Choque, que es el que tiene la posesión, y Joel Salazar Yacay, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que se celebra un contrato, probablemente uno de los hijos. Eh, Catalina Yacay celebra un contrato con Rocío Gutiérrez el 23 de enero del 2012, y luego ese mismo año, el 15 de septiembre, se celebra otro contrato de compra, es decir, dos contratos de compra-venta. Catalina con Rocío y Rocío con Marta, ¿no? Ahora, Marta vive con Rocío, ¿no? Y Rocío Gutiérrez es conviviente de Joel Salazar Yacay, que es uno de los hijos, ¿no? De la sociedad conyugal, ¿no? Joel Salazar Yacay. Ahora, y yo creo que es muy importante, eh, antes de analizar el problema que está detrás, que repito, el problema central es el siguiente, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia jurídica cuando un sujeto celebra un negocio jurídico, un contrato, sin tener poder para transferir, ¿no? El problema es ese, ¿no? Legitimidad significa competencia para transferir efectos o recibir efectos. Esta categoría, que está regulada en ciertos códigos civiles, como el Código Civil alemán, por ejemplo, no está regulada en muchos códigos, pero el hecho de que no esté en muchos códigos ha sido una categoría que ha sido aplicada en códigos civiles donde no se hace mención expresa a la falta de legitimidad, como el propio Código Civil italiano, el Código portugués y otros códigos civiles, como inclusive el mexicano, el ecuatoriano, el venezolano, en Brasil también, es decir, esta categoría de la falta de legitimidad es una categoría que se aplica claramente en muchos ordenamientos jurídicos. Un ejemplo, quizás sería muy didáctico señalarlo, es el proyecto del Código Civil de Colombia del 2020, ¿no? No sé si creo que lo he copiado aquí en la diapositiva, a ver si lo puedo mostrar. No sé si lo he puesto, si no, vamos al código. Sí, acá está. Lo voy a poner en pantalla. Quizás me parece este es un ejemplo, ¿no? Que les puede ayudar a ustedes a entender, ¿no? El proyecto colombiano 2020. Lo elaboró hace algunos años antes, el profesor colombiano Antonio Valencia Sea, admirador de la cultura jurídica alemana. José Carlos ha estudiado en Alemania. Y no es muy usual que en Latinoamérica los profesores, ¿no? Civilistas sigan la tradición del derecho alemán porque normalmente hemos estado acostumbrados, sobre todo con los códigos civiles de Andrés Bello, ¿no? El venezolano que en Chile hizo el famoso Código Civil, ¿no? De Chile, que tuvo una influencia importante, ¿no?
en códigos como Colombia, Ecuador y otros códigos inclusive de Centroamérica, ¿no? Entonces, el derecho civil francés ha sido muy determinante en la influencia en el derecho civil latinoamericano, no tanto el derecho alemán. El derecho alemán no ha sido importado tal cual, ¿no? Quizás el único país que ha tratado, ¿no?, de incorporar las categorías alemanas a través del Código Portugués es el derecho civil de Brasil, ¿no? Pero en Colombia, a pesar de que la cultura jurídica colombiana en sí, el derecho civil es básicamente de derecho francés, porque el Código Civil colombiano tiene esa influencia, ¿no?, derecho romano, derecho francés. Antonio Valencia Sea se puede decir que fue el lunar, ¿no?, de toda esa constelación de profesores colombianos, y su proyecto incorpora, ¿no?, categorías alemanas. Y luego, pues, el año pasado, sus discípulos, a través de la Universidad Nacional de Colombia, presentaron un proyecto para que sea revisado en el Congreso de Colombia, ¿no? Y justamente regula la categoría de la legitimidad o la legitimación. Y es muy importante. Y además no solo la regula, sino establece qué pasa si no hay legitimidad. No, repito, ¿qué cosa es la legitimidad? Es la capacidad o el poder de transferir o recibir efectos jurídicos, así para ponerlo en términos muy sencillos, ¿no? Ahora, la definición que se hace en el proyecto colombiano no es tan feliz en realidad, porque se dice que es la facultad, ¿no? Y evidentemente hay una gran diferencia entre poder jurídico y facultad, ¿no? Porque una cosa es la facultad de usar un bien que la tiene el propietario, pero no necesariamente que tiene la facultad de usar un bien tiene el poder de disposición, por ejemplo, el arrendatario. Tiene la facultad de uso, pero no es titular de un poder de transferir propiedad, la tiene el propietario, ¿no? Entonces, quizás aquí está mal la definición, la legitimación o la legitimidad, más que una facultad, es un poder, ¿no?, que tiene una persona para obligarse, dice, disponer o adquirir derechos, ¿no? Aquí también se comete el error al decir que la legitimidad sirve para obligarse, ¿no? No, la legitimación o la legitimidad sirve para transferir, para disponer o adquirir, pero no para obligarse, ¿no? Eh, y lo interesante, ¿no? Bueno, y luego hacer una definición más no detallada, nadie podrá obligar a otros sin su consentimiento, ni hacerlo, ni adquirir o disponer de derecho contra su voluntad. Pero lo interesante es la otra norma que propone, que es el 151. Dice, ¿qué pasa si un sujeto, no teniendo poder de disposición, no teniendo legitimidad, transfiere un bien? Que es el caso del 315, ¿no? ¿Qué pasa si un cónyuge, y aquí viene el problema también muy concreto en el 315, ¿no? En el Perú, los estados civiles de las personas no constan en un registro público que dé publicidad registral, ¿no? Esto se ha constatado en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Hay muchas personas, bueno, aquí sea uno castillista o fujimorista, no puede taparse el sol con un dedo. Hay muchos sujetos que aparecen como votantes habiendo fallecidos o niños que han sufragado, ¿no? Y para no entrar al tema político, hace una semana se difundió un programa periodístico donde un muerto, que en RENIEC, en el Registro Nacional de Estado Civil, aparecía como vivo, pero ya había fallecido. ¿Por qué? Porque su partida de defunción no aparecía en los registros del RENIEC. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que este señor supuestamente ha dado un poder a alguien, a una señora, y esta señora vendió el inmueble. Y evidentemente esto perjudica a los herederos de este señor. En el RENIEC no aparece toda la información de los estados civiles de las personas. Y es por eso que el gran problema social que tiene el 315 es que muchos cónyuges no aparecen como tales en los registros de predios, ¿no? Y tampoco en el RENIEC. Probablemente un registro de un distrito, de una municipalidad distrital o un registro ¿no?, de una provincia. Puede aparecer probablemente, ¿no?, la partida de matrimonio, pero la partida de matrimonio no aparece en el RENIEC, y menos el registro de predio. Entonces, ante esta situación, muchos cónyuges, varones o mujeres, más varones, vendían inmuebles o hipotecaban inmuebles a terceros que, con la información del registro de predios que decía que el bien pertenecía a este sujeto, y además en el RENIEC que aparecía que su estado civil era soltero o soltera, pues compraba bienes inmuebles o otorgaban créditos hipotecarios, ¿no? Entonces, ese es el problema en el Perú. Es un problema muy particular del Perú.
Y aquí el gran responsable, más allá que los jueces, no han tenido, esto hay que decirlo con claridad, una educación jurídica clara para definir qué cosa es, ¿no? El problema y cuál es la solución, porque han estado divagando sobre distintas soluciones. Pero el problema central es que la administración pública no da una información sobre el estado civil de las personas, ¿no? Y esto, el gran culpable es el RENIEC, ¿no? El RENIEC es el gran culpable porque el RENIEC debería tener un estado donde todos pudiéramos saber cuál es el estatus de cada uno de nosotros, ¿no? Desde que nacemos, desde que nos casamos, nos divorciamos, adquirimos bienes, tenemos hijos, es decir, en nuestro registro personal debería aparecer nuestra partida de nacimiento, nuestra partida de matrimonio, el divorcio, la partida de nacimiento de nuestros hijos, todo debería aparecer ahí, pero no aparece, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa si yo celebro un contrato no teniendo poder de disposición? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Como señala el proyecto colombiano, la falta de eficacia, son inoponibles, no producen efectos al titular. ¿Y aquí quién es el titular? La sociedad conyugal, ¿no? Entonces, si un cónyuge engaña a tercero diciendo que es soltero o soltera y no lo es, evidentemente ese contrato no produce efectos al titular del derecho de propiedad, que es la sociedad de naciones. Es como señala el proyecto colombiano, ¿no? Son inoponibles, ¿no? Salvo que el titular, en este caso, él o la cónyuge que no celebró el contrato, ratifique, ¿no? Como lo señala el proyecto colombiano, ¿no? Entonces, ese es, en mi opinión, la solución que debió tomar en cuenta el legislador o el octavo pleno casatorio. Ahora, vamos por la utilidad práctica de esta categoría. Primero, es una categoría. Las categorías deben aplicarse tal cual nace, porque las categorías normalmente nacen en doctrina y tienen una utilidad, ¿no? En el Perú es muy probable que la doctrina nacional desconociera la categoría, ¿no? Si uno revisa el Código Civil peruano, expresamente la categoría de legitimidad solo aparece, por lo menos expresamente, en la representación, ¿no? Y en otras normas del Código, pero no tan directa como la representación. Y muchos jueces creen erróneamente que la falta de legitimidad solo se aplica cuando hay un problema de representación. Falso, ¿no? Hay muchas normas, por ejemplo, el tutor no puede adquirir bienes de su pupilo. Bueno, es un tema de falta de legitimidad. El presidente de la República, luego es determinado su mandato, 6 meses no puede adquirir bienes, es falta de legitimidad, ¿no? Entonces, hay muchas normas en el código que regulan la falta de legitimidad en materia sucesoria, ¿no? No se puede disponer más allá de la legítima. ¿Qué pasa si se transfiere bienes más allá de la legítima? Es ineficaz para los futuros herederos, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? En el Perú, la categoría no ha sido conocida ni por el legislador 84, ni por el 95% de la doctrina nacional. Si ustedes revisan todos los libros de negocio jurídico, en mi opinión, quizás los dos mejores libros, ¿no? De Guillermo Loman, Luca de Tena y de Lizardo Taboada Córdoba, no mencionan la falta de legitimidad. Quizás Loman por ahí algo, pero en realidad ninguno. No la ve, ¿no? Cuando dice el sujeto, los requisitos del sujeto, capacidad. Y legitimidad, ¿qué es eso, no? Que el sujeto tiene que ser legítimo, sí, el sujeto tiene que ser legítimo, es un otro requisito, pero no es de validez, es de eficacia, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas razones por qué en el Perú no se ha conocido y aplicado la categoría, ¿no? Ahora, ¿cuál es la utilidad práctica? La utilidad práctica, básicamente, es en base al principio de la conservación de los negocios jurídicos. Como ustedes saben, este principio lo que permite es que todos los negocios jurídicos, en la medida de lo posible, deben ser eficaces, ¿no? Un poco la teoría va por ese lado, ¿no? O sea, las tendencias en la teoría de las invalideces es que los negocios deben producir efectos jurídicos, dar la posibilidad de que siga produciéndolos. Y justamente la idea de la falta de legitimidad es que ese contrato que celebra el cónyuge, aparentando ser soltero con un tercero, es para ellos válido y eficaz, pero para la sociedad conyugal no lo es, salvo que el cónyuge o la cónyuge que no celebró ratifique y sea eficaz, ¿no?
Entonces, he ahí también la posibilidad de hacerlo. Y fíjense, también hay otra razón práctica que es el plazo prescriptorio, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene él o la cónyuge que no participó en el acto para decir que ese contrato no le produce efectos? Porque muchas de las veces, y es otro problema que no afrontó el octavo pleno casatorio, ¿qué pasaría si ese contrato, el que compra, lo vende a otro? Y sucesivamente se crea una cadena de terceros de buena fe, ¿no? Y ahí entra el tema de la fe pública registral, que es otra discusión también muy interesante en el tema, ¿no? Entonces creo que también la posibilidad de que el tercero, que en este caso el cónyuge, que no participe en el contrato, tenga la posibilidad de defender su interés diciendo, señor, ese contrato no me afecta, ¿no? Y por lo tanto, pido a usted, juez, que declare la ineficacia del contrato, ¿no? Y ahí, bueno, ahí tiene un tema procesal, si la pretensión es declarativa o no, bueno, eso es otra discusión. Pero yo creo que por esos dos lados veo la utilidad práctica, ¿no? Que es una categoría que permite justamente analizar problemas de falta de legitimidad de sujetos para no solo para transferir, sino para recibir efectos, ¿no? Como los casos que he mencionado, ¿no? Los presidentes no pueden adquirir bienes, no tienen legitimidad. La ley les regula la falta de legitimidad. Imaginemos que un presidente de la República, durante los 6 meses después de expirar su mandato, compra bienes. ¿Qué va a decir un abogado? Ah, es nulo. ¿Por qué? Porque es el objeto imposible jurídico. ¿Qué tiene que ver el objeto imposible aquí? Aquí no se discute eso. Aquí lo que se discute es que el señor presidente o el expresidente no podía comprar bienes porque no estaba legitimado. Esos contratos no producen efectos. Punto. El propietario el vendedor sigue siendo propietario, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucha utilidad, ¿no? Más allá del problema concreto del 315, creo que tiene una aplicación inclusive a derechos de sucesiones. Justo, y con esto termino, hace un par de días me escribió un amigo, me llamó un amigo, un profesor de Derecho de Familia profesor de muchos años, me dice, voy a plantear mi demanda de ineficacia por violar la legítima. Yo le pregunto, en el Perú, ¿tú has visto alguna sentencia o alguna demanda que se ha presentado sobre ineficacia por violar la legítima? La respuesta es no. Porque aquí tampoco los abogados, como no conocen la categoría, no solo los jueces, no se plantean demanda de ineficacia por violar la legítima en materia de sucesiones, ¿no? Y este profesor lo va a plantear, ¿no? O sea, que irá a un juez sobre eso, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas lagunas en el código que permiten colmar estas lagunas con la aplicación de ciertas categorías, como en este caso la legitimidad, ¿no? Okay. Gracias, profesor. En sí, también, eso último que mencionas es algo que también es bien patente, el tema del conocimiento de las categorías y cuánto va a ser común que un demandante, un litigante, ponga en su petitorio de demanda ineficacia de acto jurídico, ineficacia de negocio jurídico. Es parte también de una cuestión más, no solamente de conocimiento del derecho, sino también de práctica legal, de circulación, incluso hasta de modelos de demandas, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí que justo para eso, la segunda pregunta que quería hacer era, ¿cuán útil es, ya no necesariamente quizás este pleno casatorio en particular, sino los plenos casatorios en general? Por ejemplo, sé que una de las críticas que tenías o que existe respecto de este tipo de temas es el tema de que no, los plenos casatorios en sí muy poco tocan el caso en sí y más son casi que una oportunidad de los jueces de explayarse o tratar de explayarse en algunos temas un poco más dogmáticos, un poco más precisos en lo intelectual, pero que se salen mucho a veces del caso. Entonces, sobre los plenos casatorios que se han dado hasta ahora y los que puedan haber para adelante, ¿cuál perspectiva tendrías respecto a hasta qué punto realmente sirven para, ya sea los jueces más abajo o los litigantes, para tener algo más claro respecto de los casos, al menos en el ámbito civil? Sí, bueno, yo no creo en los plenos vinculantes, no creo en los plenos casatorios, porque para empezar, solo esto tiene fuerza vinculante porque lo dice la ley orgánica del Poder Judicial y el Código de Proceso Civil. La Constitución Política no lo dice, ¿no? Y aquí yo sigo mucho a Eugenia Ariano en ese sentido, que los plenos casatorios con presentes vinculantes son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque para empezar, en el Perú, nuestro sistema de casación es un sistema para analizar un caso concreto
¿no? Si ha violado, ¿no? O inaplicado una ley. Ese es el tema. O sea, la casación sirve para eso, ¿no? La casación no sirve para establecer precedentes vinculantes. Por ejemplo, en el ejemplo de este octavo pleno, el caso es un caso donde hay una sociedad conyugal, la esposa vende, ¿no? a la amiga de la hija, quien posee la hija, o sea, el caso, la hipótesis de normativa del 315 es un bien que pertenece a una sociedad gananciales y un cónyuge vende a un tercero. Esa es la hipótesis, ¿no? Pero el caso concreto no entra en la hipótesis normativa, ¿no? Y ese es el problema. Cuando los precedentes vinculantes parten de que el caso es un caso que se va a aplicar a casos semejantes. De ahí parte el precedente vinculante. Entonces, en el common law, cuando se hace este ejercicio de los precedentes vinculantes, decir, vamos a sacar un precedente vinculante porque este caso en lo futuro se tiene que aplicar de la misma manera, ¿no? Pero acá no. Acá lo que se hace con los plenos casatorios es crear una norma jurídica. Es decir, el 315 debe interpretarse como nulidad por violar normas imperativas, lo que ha dicho el octavo pleno, ¿no? La pregunta es, pero, discúlpame, que hasta donde yo sé, la jurisprudencia no es un legislador positivo. O sea, y ese es el problema, ¿no? Los precedentes vinculantes sustituyen la función de un Congreso de la República. Nos guste o no nos guste, el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo a través de decreto legislativo son los únicos que tienen la potestad de crear leyes, pero no el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial no puede decir, bueno, a partir de ahora, el 315 significa que si un cónyuge vende un bien social o un bien de sociedad conyugal a un tercero, ese contrato es nulo, pero no normas imperativas. ¿Eso qué es? Es una norma, es una ley. Entonces, ahí también los jueces, ¿no? Se están convirtiendo en legisladores. Y eso no es la función. Los jueces sirven para administrar justicia en casos concretos. Entonces, ha habido aquí, como tú sabes muy bien, José Carlos, una importación de dos modelos contradictorios, ¿no? El modelo norteamericano, el anglosajón, sobre todo el norteamericano, ¿no? De la inconstitucionalidad al caso concreto, y el sistema europeo del Tribunal Constitucional, ¿no? Que cumple una labor de legislador negativo, ¿no? Entonces son dos modelos contradictorios, pero eso lo tiene la Constitución política. Pero el control difuso que hacen los jueces, es decir, esta norma es inconstitucional para el caso concreto, se ha creado una tercera manera de crear normas, que es los plenos casatorios. Las cortes, los jueces, creen que tienen la potestad de crear una nueva ley cuando no tienen competencia para hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Estamos viendo que amparos anulan contratos, amparos impiden la votación para los congresistas, y es probable que en estos días un amparo diga que el Jurado Nacional de Elecciones no puede proclamar a Pedro Castillo, porque justamente hay que saber las competencias que uno tiene, y los jueces no son competentes para legislar, que son en verdad los precedentes vinculantes. E incluso los jueces, incluso si tuvieran algún tipo de competencia para hacer ello, una norma, al menos planteo, ¿no? Una norma que tiene unas connotaciones no solamente, digamos, legales, que son las que vienen de un artículo como el 315 del Código Civil, sino también, creo que en algún evento lo mencionaste, algunas connotaciones también sociales, porque el hecho de que haya una venta de un bien dentro de una sociedad conyugal y que normalmente sea, aunque quizás habría necesidad de estadística para ello, que normalmente sea el esposo y no la esposa el que tal vez vende los bienes, tiene también algunas repercusiones sociales, hasta antropológicas, que no va a ser probablemente un tribunal como este el que tenga todas las herramientas para hacer ese análisis y determinar la solución, ¿no? Pero a pesar de eso se hace y da la impresión, y esa era también una tercera pregunta, una tercera y última pregunta para abrirlo ya a los alumnos sobre el tema. Eh, ¿Qué hay detrás de los plenos casatorios ya en lo más
en lo más práctico, en lo más hasta mundano, digamos, de los entretelones, decía, de las convocatorias que se hacen. Por ejemplo, cuando revisamos el caso, una cosa que estaba en los materiales para los alumnos era el tema de que en este caso convocan al pleno casatorio y, por ejemplo, muchos del tribunal con el cual se hizo la audiencia no estuvieron ya para cuando se sacó la sentencia, ¿no? Por ejemplo, y daba también la curiosidad sobre cómo es la participación de los llamados a los que son amicus curiae. ¿Es un llamado solamente en base a la trayectoria o hay también una suerte de reuniones previas? ¿Cómo se da, digamos, toda esa parte alrededor, que quizás no es la estrictamente jurídica del tema de fondo, pero es interesante porque al final hay un juego también de opiniones, de cuál termina prevaleciendo, y en eso me parece, ¿no? Eso es también de nuevo una hipótesis, los jueces de la Corte Suprema o de las salas tienen también como una oportunidad para quizás dejar una marca en algo y eso probablemente los lleve a dejar un pleno donde han dado una opinión lo más docta posible en algún tema, más allá de que al final están, como ya se decía, ¿no? De algún modo tergiversando también lo que debería ser la labor de un juez de aplicación de las normas a un caso en concreto, ¿no? Entonces, conocer un poco de ese backstage de las cosas sería interesante que con la experiencia que tuviste incluso en este caso en concreto de ser un amicus curiae, sería interesante para los alumnos y también para mí escuchar sobre esa experiencia, profesor. Gracias, José Carlos. Bueno, no, en mi caso me llamaron, no sé, me llamaron, no. Ahora, yo sé por, bueno, por comentarios, rumores, que hay muchos profesores que llaman a los jueces de la Corte Suprema para ser amigos de la Corte, ¿no? Yo no, a mí me llamaron probablemente porque había escrito bastante sobre ese tema y a otros profesores que también habían escrito, ¿no? Pero sí, hay esa mala práctica de muchos profesores que, es más, cuando participan en eventos, se venden como que han sido amigos de la Corte, ¿no? Y eso me parece una falta de ética por parte de los propios abogados. Ahora, por parte de los jueces yo creo que también hacen mal, ¿no? Porque cuando un juez manda o convoca a una audiencia de amigos de la Corte, demuestran que no conocen las categorías jurídicas. Y eso es grave, ¿no? Porque yo siempre pongo el ejemplo de que imaginen un médico que tiene un caso grave que operar, pues imaginen que convocan pues, a todos los cirujanos de la clínica para que le den una opinión cómo operar, ¿no? Es un poco lo que hace la Corte, ¿no? Es decir, mira, este tema yo no sé, yo quiero que usted me informe. Entonces, la pregunta un momentito, pero ¿a quién paga el Estado para emitir sentencias? ¿O a los amigos de la Corte o a los jueces? Peor todavía, el profesor Gunter González Barrón solicitó, ¿no es cierto?, formalmente que le envíen los contratos que la Corte Suprema había celebrado con jóvenes abogados para que le hagan plenos casatorios. O sea, el quinto pleno, por ejemplo, fue hecho por un abogado, profesor, joven, de Derecho Civil. O sea, él hizo el pleno casatorio, ¿no? Entonces, si primero nos damos cuenta que los jueces no conocen y llaman a los profesores para que les informen cómo funcionan las categorías. Segundo, contratan a abogados para que le hagan las sentencias. ¿Qué significa eso? Primero, que no deberían estar sentados ahí. Y segundo, que ni siquiera se dan el trabajo de ellos mismos elaborar los lados, en este caso la sentencia, ¿no? Entonces, eso es gravísimo, es muy grave, ¿no? Y es por eso que la justicia peruana está hace tiempo en cuidados intensivos, ¿no? Y en civil es peor todavía, ¿no? Entonces, yo creo que la única manera de que esto cambie es con una reforma profunda, por ejemplo, que exista una escuela de jueces, que los futuros jueces se preparen en una escuela 4 o 5 años, como hacen en Chile, por ejemplo. Y luego esa nueva generación sean los jueces del futuro, porque los jueces actuales hoy están en otra, están perdidos, en verdad, ¿no? Yo ya no tengo ninguna fe en que esto cambie, porque, o sea, frente a esta casta de jueces que no conocen las categorías, no conocen el contenido de las disposiciones normativas, sin embargo, todos los días pues emiten sentencias. ¿Qué sentencias estarán dando? ¿No?
y todavía se atreven a ser presentes vinculantes. O sea, frente a un desconocimiento grave y público, se atreven a ser presentes vinculantes. Entonces, estamos frente a un gran problema social, un problema que la sociedad no lo sabe, porque claro, estos temas solo lo conocen los especialistas y los que litigan, pero la gente no lo conoce. Conocerán los temas, ¿no? Los líos entre el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, pero el Poder Judicial hace, y cuando yo leo, por ejemplo, esta sentencia, uno puede estar de acuerdo o no con el nombramiento del Tribunal Constitucional, pero la sentencia, si ustedes lean medida cautelar, dice, ¿qué derechos? Porque el amparo sirve para proteger derechos. ¿Y cuál es el derecho que se invoca? El derecho a un buen nombramiento del Tribunal Constitucional. No existe ese derecho, ¿no? Entonces, y una jueza puede sacar una medida cautelar, pero hazlo bien, por lo menos que haga bien su trabajo, ¿no? Entonces, estamos frente, lamentablemente, a una situación muy grave, un contexto muy grave en el Poder Judicial, pero evidentemente el hecho de ser profesor nos ayuda, ¿no es cierto?, a tener una posición imparcial, no tener ningún conflicto de intereses, ¿no? Yo, por ejemplo, no trabajo en un estudio, trabajo solo, yo soy árbitro, trabajo solo, hago mis lados solo, y eso ayuda a tener una opinión imparcial. Claro, si trabajara en un estudio de abogados, que soy litigante, y ahí mi opinión un poco se relativiza, ¿no? Pero yo creo que depende mucho de eso, ¿no? El juez tiene que tener una preparación completa, técnica, por muchos años, y luego ser nombrado para ello, y dedicarse 100% a ser jueces. En el Perú los jueces, a pesar que no saben, se atreven no solamente a ser presentes y vinculantes, sino a enseñar a la Facultad de Derecho. Peor todavía, imagínense qué estarán enseñando esos jueces, por alumnos de la Facultad de Derecho que reciben esas lecciones, ¿no? Claro, sí, de acuerdo. Ahora, también tenemos que animar a los alumnos a ir por la carrera judicial, por la carrera en el sector público en general, ¿no? Pero especialmente en la carrera judicial para que vaya habiendo cada vez una mejor calidad en la labor jurisdiccional, ¿no? Creo que ojalá de la facultad cada vez salieran más jueces de todas las especialidades, ¿no? Eso es algo que ojalá que se vaya dando. Entonces, ahora sí, para no monopolizar la conversación, lo abro por si tienen ahí algunas dudas, comentarios o preguntas que quieran hacer los alumnos, aprovechando que está el profesor Rómulo Morales aquí con nosotros. A ver si vamos con los alumnos. A ver, primero con José. A ver, José, adelante. Profesor, buenas noches. Una consulta. Lo que acaba de decir acerca de la inconstitucionalidad de los plenos casatorios, quería preguntarle si en algún caso un abogado litigante escucha que la contraparte cita una casación que posiblemente esté mal interpretada o que no convenga a lo que uno defienda. ¿Uno podría aludir como inconstitucional esa casación que está citándose según la situación? ¿Podría ser válido, profesor? Por supuesto que sí, ¿no? Por ejemplo, lo que ha dicho el octavo pleno, ¿qué dice el octavo pleno? Que los contratos que celebran el cónyuge como soltero son nulos por normas imperativas, ¿no? Uno puede decir, no señor, ¿por qué va a ser nulo? No puede plantear otra alternativa, convencer a un juez, y si eh, la, la sentencia, ¿no?, se aparta del presente vinculante con buenos argumentos, no es que va a declarar inconstitucional el octavo pleno, sino simplemente inaplicable, ¿no? No lo aplica porque no está de acuerdo con los fundamentos de ese pleno, ¿no? O sea, yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Ahora, el problema son los jueces, porque como se cree que el presente vinculante es una norma, una regla jurídica, muchos jueces, y esto me lo han dicho, jueces que han sido mis alumnos en maestrías y doctorados, que hay la amenaza de que lo denuncien por prevaricato. Dice, porque prevaricato es un delito por no aplicar la ley, pero acá no estoy aplicando la ley, o sea, acá simplemente no estoy aplicando un pleno casatorio que ¿no? Es una sentencia, pero no tiene efecto vinculante, porque los jueces no tienen competencia para interpretar las normas y decir que mi interpretación debe interpretarse igual para todos los jueces. No, pues, ¿de dónde se le ha ocurrido eso? La casación sirve para casar. Casar es anular una sentencia de inferior
jerarquía que ha inaplicado, violar la ley, punto. Pero esto del precedente vinculante es otra cosa distinta, completamente distinta. ¿Cómo lo se aplica el precedente vinculante para el caso? O sea, si hay un caso en el futuro parecido a este caso, tu juez resuelve de esta manera. Salvo que otro juez diga, no, yo lo sé de otra manera, hace el overruling y cambia de criterio. Pero solo en el Perú pasa esto. Ojo, no solo en el Poder Judicial. Los tribunales registrales también dicen precedente vinculante. El Tribunal Constitucional, precedente vinculante. ¿Acaso un juez de primera instancia no puede decir, estoy en desacuerdo con lo que dice el Tribunal Constitucional? Por supuesto que sí. Pero el problema es que en el Perú hay este problema de que te pueden denunciar por delito de prevaricato y segundo, te pueden iniciar un procedimiento disciplinario. Es decir, señor, no estás acatando lo que dice la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Es más, hasta para concursos públicos, te exigen que tú fundamentes, o sea, tú como juez tienes que fundamentar sentencia de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. Si no, tu sentencia tiene un valor inferior. Pero discúlpenme, si esta sentencia es un mamarracho, ¿por qué lo voy a citar? ¿No? Entonces, ese es el problema que hay, justamente, y es un problema de la casta del Poder Judicial. O sea, esta gente no va a cambiar, creen que es así las cosas. Para cambiar tiene que haber nueva gente, tiene que haber una reforma total de personas, básicamente, personas, ¿no? Más de personas. Leyes, puede cambiar las leyes, acá es por ley de personas, tiene que cambiar, una nueva generación. Por eso José Carlos dice, muy bien, yo estoy de acuerdo, también a mis alumnos le digo, ustedes tienen que ser los futuros jueces. Eso es lo que falta en el Perú. Tienen que animarse a ser jueces, ¿no? Es una función muy... Yo soy árbitro, es un juez privado, es una muy extraordinaria, ¿no? Porque en el fondo solucionas un problema concreto con claridad y las partes, cuando saben que tú estás administrando justicia con claridad, no dicen nada, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Una nueva generación puede cambiar esto. Mientras tanto, bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? Sí, gracias José. Creo que ahí había una pregunta de Adeli, o bueno, creo que bajó la mano. Entonces, si alguien más o Sí, Adeli, profesor. adelante. ¿Me escucha? Sí, sí, se escucha, Sí, adelante. Sí. Muy buen día, profesor Rómulo. total. Bueno, mi pregunta iba respecto a lo que dijeron en el estado pleno de las normas imperativas, ¿no? Yo todavía no entiendo muy bien qué base utilizaron para decir que una norma es imperativa, porque yo siento que aquí están involucrados valores y algunas personas podrían decir, ¿no? Esto es una norma imperativa o esto no es una norma imperativa. Entonces, me gustaría saber desde su punto de vista qué, o sea, cuáles serían los medios adecuados para definir una norma imperativa. Gracias. Gracias. Gracias, Adeli. Bueno, lo que pasa, claro, si usted lee el pleno, básicamente siguen las opiniones de dos profesores de Derecho de Familia, ¿no? Alex Plácido y Enrique Barce, que dice que todas las normas de familia son normas imperativas de orden público, ¿no? Y por lo tanto, usted aquí es una norma de orden público, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? ¿Por qué se opta porque son normas imperativas? O sea, porque los jueces creen el discurso del derecho familiar, ¿no? Pero esta norma, como lo ha dicho el profesor Gastón Fernández Cruz, es una norma, el 315 es una norma de contratos, que nada tiene que ver la solidaridad familiar, las normas imperativas, nada tiene que ver. Es simplemente alguien que contrata dice que ese bien es suyo y no lo es. Es la sociedad van a hacer el punto. Ese es el problema. Y ese problema se da y debe darse en todas las hipótesis de contrato de bienes ajenos. Porque, ojo, no solamente en ese caso de hijos que venden bienes como si fueran suyos, cuando la herencia pertenece a otros hijos también, matrimoniales y extramatrimoniales. El mismo problema aparece, ¿no? Entonces, en el fondo es un contrato de bien ajeno, una de las hipótesis. Entonces, la solución va por ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo detectar cuándo hay una norma imperativa, una norma de orden público, una norma de buena costumbre? Bueno, y ahí hay un problema también, ¿no? Porque muchos confunden normas imperativas como si fueran normas de orden público, ¿no? Yo he escuchado por ahí, ¿no? Normas imperativas de orden público, ¿no? Y no es así, por lo menos yo creo que son tres categorías completamente distintas, ¿no? El orden público que es una categoría en realidad vinculada
a la categoría francesa, ¿no? El orden público social, el orden público político, el orden público del consumidor, el orden público familiar, va por ese lado. La categoría de buena costumbre es una categoría que tiene que ver, es un poco la categoría alemana, ¿no? Es la ética, ¿no? Y las normas sociales de convivencia, va por ese lado, ¿no? Y las normas imperativas son normas que prohíben conductas, ¿no? Pero las normas imperativas son, o es una categoría distinta, la norma imperativa es una categoría distinta al orden público, que es una categoría francesa, y a la buena costumbre, que es una categoría alemana. Y fíjense como anécdota, ¿no? El Código francés del 2016 eliminó la categoría de la buena costumbre y solo saca con el orden público, ¿no? El contrato que viola la norma de orden público es nulo, punto, se quedó ahí. Ya no habla de normas de buenas costumbres, ¿no? Entonces, la norma imperativa es violar la ley, ¿no? Punto. Pero no es una categoría de orden público. Ahora, si usted lee en el Pleno, pues ahí ustedes se dan cuenta, creo que mejor si leen a Alex Placio y a Enrique Barsi, darse cuenta que ellos manejan esa idea, ¿no? Todas las normas de familia son normas imperativas. Soledad familiar. No tiene nada que ver aquí. No es un problema de solidaridad familiar. No es un problema de normas imperativas. Es un problema básicamente contractual. ¿Qué pasa si se vende un bien que no es suyo? Ese es el problema. ¿Cuáles son las consecuencias de vender un bien que no es de uno? Sea sociedad ganancial, sea herencia, o sea un bien individual. Un bien en copropiedad, por ejemplo. Ese es el problema en concreto que se discute. Entonces, yo creo que ahí el voto de mayoría del octavo pleno se equivocó, ¿no? El 315 no es una norma imperativa. Y por lo tanto, no debió utilizar esa categoría, ¿no? Gracias, profesor, gracias Adeli. No sé si hay alguna otra pregunta de parte de los alumnos. A ver, Natalie. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor Rómulo. Mi pregunta iba más que en su exposición mencionaba que esta categoría de legitimación en sí en el ordenamiento peruano no está, por decirlo así, en el ámbito legal, ¿no? Como está en el ámbito colombiano. Sin embargo, mi pregunta iba más, ¿existe la necesidad de que se deba integrar esta categoría de legitimación como tal? ¿O mediante la interpretación se puede llegar a esta categoría de legitimación para poderlo utilizar en otros casos similares, ¿no? Gracias Natalie. No, lo que yo he dicho es que la categoría de legitimidad o legitimación está en el Código Civil regulado. Lo que pasa es que la categoría legitimidad es una categoría doctrinaria que se regula en muchos códigos de manera expresa, como el Código Alemán o el proyecto colombiano que he mencionado, ¿no? El Código Peruano lo regula en el 161, todas las normas de representación, ¿no? O sea, la representación es una categoría de legitimidad representativa, ¿no? O sea, cuando un representante, ¿qué recibe un representante representado? La legitimidad para que el representante pueda celebrar contratos con terceros en nombre, en interés y por cuenta del representado. ¿Qué tiene un representante? El poder jurídico o el poder de representación, que es una legitimidad derivada del representante, ¿no? En familia hay muchas normas de legitimidad, pero no con ese nombre, dice, ¿no? Los padres de familia no pueden vender los bienes de sus hijos, ¿no? En el caso de la herencia, ¿no? Los que han sido declarados, los que han cometido un delito contra sus parientes no pueden recibir la herencia, no tienen legitimidad. O sea, lo que sucede es que la categoría de la legitimidad en el Perú no ha tenido un desarrollo doctrinario, o sea, no ha sido una categoría doctrinaria, pero sí es una categoría legislativa que está expresamente en todo el Código Civil. En el 315 para mí está legitimidad ahí metida. Pero claro, no es una categoría explícita, está implícita. Como tú dices bien, hay que interpretar esa disposición normativa para extraer, decir, no, acá está la categoría de la falta de legitimidad regulada, ¿no? Entonces, en una futura reforma del Código Civil peruano debería seguirse el ejemplo colombiano, ¿no?
en la parte general del negocio jurídico, regular una norma que diga qué cosa es legitimidad y qué pasa cuando no hay legitimidad. Y así se resuelve todo el problema. Todos los problemas de falta de legitimidad en todos los campos, derecho de familia, derecho de los contratos, derecho de sucesiones y en representación, ¿no? La solución sería única para todas las disciplinas del derecho civil. Pero lamentablemente esto todavía no se tiene claro porque como no está claramente indicada, por ejemplo el caso que le decía, ¿no? En el 366, el numeral 1. ¿Qué pasa si un presidente de la República compra un bien después de 6 meses de su mandato? No dice nada el código. Bueno, si lo hace, no produce efectos. Así de sencillo, ¿no? Pero como no está la categoría regular expresamente en el código, surgen estos problemas de ver que el problema es un tema de nulidad, como lo dice el Estado pleno. No, acá es nulo. ¿Pero por qué va a ser nulo? Si el contrato es válido y eficaz entre los que celebraron. Pero no es eficaz para quien no celebró, ¿no? O sea, la pregunta quizás es así más general, ¿no? ¿Qué pasa si se celebra un contrato donde yo no he participado? La respuesta es, no te produce efectos. Esa es la idea de la falta de legitimidad, ¿no? Yo no celebré ese contrato. ¿Y por qué se me va a afectar a mí? ¿Por qué va a ser nulo? ¿No? ¿Por qué va a ser nulo? Si no produce efectos en mí. Para mí, no produce efectos, punto. Pero ese existente vale entre quienes no celebraron, ¿no? Porque, ahora, por una razón también, ¿no? Me falta decir, José Carlos, hay una tercera razón porque es la utilidad práctica. Quien compra un bien que no sabía que era ajeno puede pedir un resarcimiento de daños contra ese vendedor, ¿no? También hay, ¿no? Creo que va por ese lado también el tema. Y no es nulo porque quien compró un bien puede exigirle que cumpla, ¿no? O sea, yo no puedo exigir que cumpla un contrato que es nulo, ¿no? Pero hay la posibilidad de exigirle que cumpla. Entonces, hay varias razones por qué, en mi opinión, la tesis de la inoponibilidad es una tesis, creo que es adecuada, ¿no? Gracias. A ver, José. Profesor, usted comentó también que los plenos casatorios no necesariamente son vinculantes porque los jueces no conocen las instituciones legales y el Código Civil también tiene vacíos. Aparte de los profesores, ¿cuál sería una fuente jurídica válida, por ejemplo, para que uno pueda diferenciar cosas como la nulidad de la ineficacia? Porque a veces buscamos información y el pleno casatorio te dice una cosa, el Código Civil te dice otra cosa. ¿Cuál sería una fuente válida, confiable, en estos casos, ¿no? Porque, y nuevamente le digo, a veces diferentes compañeros buscamos diferente información y no coincide, ¿no? Porque el pleno casatorio dijo un A y otro pleno casatorio dijo una cosa diferente. ¿Qué haría uno en esos casos, profesor? José, mira, la fuente de información para saber qué cosa es nulidad o ineficacia, la menos confiable es la jurisprudencia, las sentencias. Las sentencias sirven es como un examen de laboratorio, ¿no? Para ver cómo se equivocan los jueces, en verdad, sirve para eso. Y para conocer los casos, y de esos casos analizar cómo aplicar las categorías. Eh, Ahora, es verdad que quizás también el gran problema que existe de la confusión de categorías entre invalideces e ineficacias en sentido estricto es también del legislador del 84, ¿no? Al no haber regulado las categorías de manera clara, ¿no? Y separada. Hay muchas, por ejemplo, en nulidad no se regula nada. ¿Qué pasa si hay un tercero de buena fe? No se dice nada, ¿no? Entonces, hay muchas deficiencias legislativas. Entonces, si eso añadimos que la jurisprudencia no conoce las categorías, la legislación no es clara y la doctrina nacional tampoco es clara, pues evidentemente entramos en una confusión, ¿no? Porque en teoría debería haber claridad en la doctrina, claridad en la legislación, y si no es clara la legislación, al menos la jurisprudencia, pero ni siquiera las tres, ¿no? De los tres formantes, ni siquiera un formante nos transmite claridad en cuanto a las invalideces. Entonces, ese es el problema. De ahí que la importancia de las clases, ¿no? Yo creo que este curso de instituciones privados, todos los profesores tienen una buena base formativa, ¿no? Y creo que ustedes tienen la gran oportunidad de recibir clases de profesores que tienen una formación. Yo cuando era profesor hace muchos años, tenía mis colegas, no es bueno hablar, ¿no? No voy a dar nombres, evidentemente, pero tenía colegas pues, que no sabían dónde estaban parados sobre el tema del curso, ¿no?
Hoy por hoy esto ha cambiado. En la Facultad de Derecho de la Católica, por lo menos sí, hay una uniformidad en los profesores. Todo tiene una base de formación mínima para poder transmitirles, ¿no? Lecciones claras para que los alumnos se puedan desempeñar y desenvolverse bien en el futuro. Gracias, profesor. No sé si alguna pregunta José más. Carlos, yo tengo ahorita a las 8, tengo un diplomado que editar. Ok. Entonces estamos bien. Justo creo que también ahí acabaron muy bien. Entonces, solamente gracias, profesor. Ya yo me quedo con los alumnos. Gracias por el espacio para acompañarnos ahora. Y bien interesantes los temas. Y también buena la oportunidad para que los alumnos puedan conversar también directamente contigo y no solamente haberte leído, sino haber conversado contigo. Así que unos aplausos virtuales y gracias nuevamente. Y es bueno tenerte ya bien de salud, que estuvimos todos preocupados hace unos meses con el Oh, José episodio. Carlos, sí, no, yo estuve con COVID, pero 2 meses estuve, yo no sé cómo he sobrevivido, la verdad. Sí, Pero no, ahora sí me felizmente. siento bien, mucho mejor, de verdad. Qué Sí, sí. bueno, profesor. Pero Qué no, bueno. gracias, José Carlos, y muchas gracias a tus alumnos y alumnas por Ya, escucharme. Suerte, listo, que te vaya muy perfecto. bien. Hasta Gracias, luego. profesor. Hasta Chao. luego. Bueno, nos quedamos entonces quizás un rato más, todavía tenemos unos minutos para quizás tener como un debrief de lo que hemos conversado. En un ratito voy a cambiar la grabación.